El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un rincón aislado del universo, donde la oscuridad de la noche era profunda y enigmática, y las estrellas titilaban con una luminosidad hipnotizante, se encontró un pequeño pueblo llamado Astral. Sus habitantes eran conocidos por su devoción a las historias, y cada noche se reunían alrededor de una fogata en el corazón del pueblo para escuchar los cuentos que habían sido transmitidos de generación en generación. El narrador de estas noches mágicas era Alexander, un anciano cuyo cabello blanco y arrugas en el rostro contaban historias de su propia vida. Su voz era un susurro que flotaba en el aire, una melodía tranquila que parecía tejida con hilos de nostalgia y sabiduría. Aquella noche no era diferente, y la fogata crepitante arrojaba sombras danzantes sobre los rostros expectantes de los aldeanos. Queridos amigos, comenzó la Lysander en su tono profundo, permítanme transportarlos a las vastas extensiones del océano, donde las olas susurran secretos ancestrales y los sueños navegan en la brisa salada. Los aldeanos se acomodaron en sus lugares, capturados por las primeras palabras del anciano. Los ojos de los niños brillaban de anticipación, mientras que los más viejos sonreían con cariño, saboreando la promesa de otra historia inolvidable. Había una vez, en un puerto donde los barcos bailaban al ritmo del viento y las gaviotas cantaban su canción del mar, un joven marinero llamado Arik, continuó la Lysander. Arik anhelaba aventura y ansiaba conocer los secretos que yacían más allá del horizonte. Un día, decidió embarcarse en una búsqueda que lo llevaría más allá de las tierras conocidas, hacia la vastedad inexplorada del océano profundo. Mientras la Lysander hablaba, parecía que los sonidos del océano cobraran vida en el aire. El rumor de las olas y el crujido de las velas llenaban el espacio entre sus palabras, sumergiendo a los aldeanos en la narrativa que tejía. En su viaje, Arik se encontró con tormentas feroces que desafiaban su valentía y con calmas apacibles que ponían a prueba su paciencia, continuó la Lysander. Pero en una noche de luna llena, cuando el cielo estaba pintado con estrellas centelleantes, Arik oyó un canto que parecía emanar del mismo corazón del océano. El anciano dejó caer su voz a un susurro, como si quisiera compartir el secreto del canto solo con aquellos que escuchaban atentamente. Los aldeanos se inclinaron hacia adelante, capturados por el misterio de la historia. Siguiendo la melodía, Arik se aventuró más allá de los arrecifes, hasta que se encontró con una criatura de belleza indescriptible, continuó la Lysander. Era una sirena, cuya voz era un eco de la sabiduría del océano. Le habló de los tesoros ocultos en las profundidades, no de oro o joyas, sino de los misterios que solo el mar pudo revelar. La fogata parpadeaba, proyectando sombras ondulantes sobre los rostros asombrados de los aldeanos. Las palabras de la Lysander parecían tejidas con hilos de magia, y cada uno de ellos estaba inmerso en el mundo que estaba creando. La sirena le enseñó a Arik que, a veces, el verdadero tesoro radica en la búsqueda misma, en la conexión con lo desconocido y en la comprensión de que somos parte de un todo más grande, concluyó la Lysander en un tono suave. Y así, el joven marinero volvió a su puerto de origen, no con tesoros materiales, sino con el conocimiento y la paz que solo el mar y sus misterios pueden otorgar.
El anciano hizo una pausa, permitiendo que las palabras resonaran en el aire antes de desvanecerse en el susurro de la brisa nocturna. Los aldeanos permanecieron en silencio, reflexionando sobre la historia que habían escuchado. Finalmente, la Isánder alzó la vista hacia las estrellas brillantes que adornaban el cielo oscuro, como si estuviera buscando respuestas en sus destellos. Y así, mis queridos amigos, las historias que contamos y escuchamos son como las estrellas en el cielo, puntos de luz que se conectan en un patrón que solo el universo comprende. Mañana, compartiré otra historia, y quizás, si escuchan atentamente, encontrar la conexión que nos une a todos. En la siguiente noche, el pueblo de Astral se reunió nuevamente alrededor de la fogata, ansiosos por escuchar la siguiente historia que el anciano Lysander tenía para contar. El fuego crepitaba y lanzaba sombras danzantes sobre los rostros expectantes de los aldeanos, mientras el narrador comenzaba a tejer su narrativa. Hoy, viajaremos a tierras lejanas, donde los hilos del destino son tejidos por manos habilidosas y los tapices cuentan historias más allá de las palabras, anunció Lysander, su voz resonando con calma en el aire fresco de la noche. Los aldeanos se acomodaron, sintiendo la emoción palpable en el ambiente. Sabían que la historia de esa noche los llevaría a un mundo completamente nuevo, lleno de maravillas y misterios. Había una vez, en una ciudad enclavada entre montañas y valles, una tejedora llamada Hilare, comenzó Lysander. Hilare era conocida en todo el reino por su habilidad para tejer tapices que parecían cobrar vida ante los ojos de quienes los contemplaban. Cada hilo que tejía era un fragmento de su corazón y cada color una emoción que había experimentado. Los aldeanos escuchaban con atención mientras Lysander continuaba, sus palabras pintando vívidas imágenes en sus mentes. Hilare pasó sus días en silencio, con sus manos hábiles tejiendo patrones que parecían contar historias en sí mismos, continuó Lysander. En cada tapiz había una historia, un momento capturado en el tiempo, una emoción congelada en los hilos. Pero, un día, mientras creaba un tapiz particularmente intrincado, Hilare se detuvo. Había llegado a un punto donde el patrón no encajaba, donde los hilos no se alineaban como ella esperaba. La fogata parecía parpadear en sincronía con las pausas dramáticas de Lysander, mientras los aldeanos se sumergían cada vez más en la historia. En lugar de forzar los hilos para que se acomodaran, Hilare tuvo que dejar el tapiz inacabado, continuó el anciano. Esa noche, miraba mientras las estrellas que adornaban el cielo, comprendió que algunas historias no debían ser completamente reveladas. Que los espacios en blanco y los misterios no resueltos eran tan esenciales como las partes que estaban tejidas. El murmullo del viento y el crepitar del fuego parecían mezclarse con las palabras de Lysander, creando una atmósfera de introspección entre los aldeanos. Hilare entendió que la vida misma era como un tapiz incompleto, donde los hilos de la alegría y la tristeza, el amor y la pérdida, se entrelazaban en un diseño que solo se revelaba con el tiempo, concluyó Lysander. A través de sus creaciones, recordaba a todos que no todas las historias necesitan tener un final definido, que algunas preguntas deben quedar sin respuesta y que la belleza reside tanto en lo que conocemos como en lo que dejamos por descubrir. El fuego lanzó chispas hacia el cielo estrellado mientras Lysander dejaba que sus palabras se desvanecieran, permitiendo que la reflexión llenara el espacio entre los aldeanos. La tercera noche se posó sobre el pueblo de Astral, y una vez más, los aldeanos se congregaron alrededor de la fogata, ansiosos por escuchar la siguiente historia de Lysander. El anciano narrador emanaba una presencia serena mientras el fuego iluminaba su rostro y arrojaba sombras danzantes sobre la multitud expectante. Hoy, mis queridos amigos, los llevaré a contemplar el reflejo de la luna en el agua,
un reflejo que nos recuerda que somos parte de un ciclo eterno, comenzó la Isander, su voz flotando en el aire como un susurro del viento. Los aldeanos se acomodaron, sus ojos brillando con la promesa de una historia en la que la luna y el agua se entrelazarían en una danza mágica. Había una vez, en un tranquilo rincón del mundo, una joven llamada Ilichie, continuó la Isander. Ilichie amaba pasar las noches junto a un estanque, donde la luna se reflejaba en las aguas tranquilas como un espejo mágico. La atmósfera se cargó de un sentido de tranquilidad mientras la Isander tejía su relato, como si la propia historia se fundiera con la noche que los rodeaba. Ilichie observó su propio reflejo en el agua y quedó maravillada por la imagen que la luna creaba, continuó la Isander. A medida que pasaron las noches y las fases de la luna cambiaron, notó que su vida misma estaba entrelazada con estos ciclos naturales. Los aldeanos imaginaban a Ilichie junto al estanque, viendo cómo su vida y las fases de la luna se entrelazaban en una danza cósmica. Ilichie aprendió que así como la luna pasó por sus fases, su propia vida también tenía momentos de luz y oscuridad, de crecimiento y declive, continuó la Isander. En las noches de luna llena, sentí una sensación de plenitud y alegría, mientras que en las noches de luna nueva, encontré espacio para la reflexión y la renovación. La fogata parpadeaba, como si estuviera bailando al ritmo de las palabras de la Isander, acompañando la historia con su resplandor cálido. Con el tiempo, Ilichie comprendió que la luna y el agua eran un recordatorio de la conexión entre todos los seres y la naturaleza misma, concluyó la Isander. Que, aunque nuestras vidas puedan parecer pequeñas en comparación con la vastedad del universo, somos parte de un ciclo mayor, y cada uno de nosotros brilla de manera única en la danza cósmica del tiempo. El anciano dejó que sus palabras se desvanecieran en el aire, como el eco de una canción que seguía vibrando en los corazones de los aldeanos. La noche continuó su avance. Las estrellas centelleantes en el cielo oscuro parecían susurrar su aprobación a la historia que se había tejido esa noche. La cuarta noche descendió sobre el pueblo de Astral, y una vez más, los aldeanos se afectaron alrededor de la fogata, ansiosos por escuchar la próxima historia que la Isander tenía para ofrecer. El fuego crepitaba con un resplandor dorado mientras el anciano se preparaba para tejer su relato. Hoy, viajaremos por los suspiros del viento, explorando cómo cada brisa lleva consigo historias no contadas y secretos susurrados por la misma naturaleza, comenzó la Isander, su voz resonando con la promesa de nuevos misterios. Los aldeanos se acomodaron, sus mentes llenas de anticipación por las palabras que vendrían a continuación. Había una vez, en un bosque antiguo donde los árboles susurraban secretos y las hojas suspiraban con la danza del viento, vivía un joven llamado Olden, continuó la Isander. Olden tenía el don de escuchar los susurros del viento, de comprender los mensajes ocultos en cada ráfaga que acariciaba su piel. Los aldeanos escuchaban atentamente, como si ellos mismos pudieran sentir la brisa del bosque acariciando sus mejillas mientras la Isander contaba la historia. Olden caminaba por el bosque, cerrando los ojos y permitiendo que el viento lo guiara, continuó el anciano. Escuchaba historias de lugares distantes, secretos que solo los árboles y las aves conocían, y el eco de las emociones de quienes habían caminado por el mismo sendero antes que él. El crepitar del fuego parecía mezclarse con la brisa imaginaria que soplaba a través de las palabras de la Isander, creando una atmósfera de conexión con la misma naturaleza. Un día, mientras caminaba junto a un río sereno, Olden escuchó un suspiro triste en el viento, continuó la Isander. Siguió el sonido hasta encontrar a una anciana que miraba con añoranza el agua que fluía. Ella le compartió historias de su juventud, de sueños y amores pasados, llevadas por el viento como palabras susurradas. La fogata parpadeaba,
como si estuviera danzando al ritmo de las historias del anciano, y los aldeanos se perdieron en la narrativa, imaginando los suspiros del viento cargados de historias y emociones. Holden aprendió que cada suspiro del viento lleva consigo un fragmento del mundo y de las vidas que toca, concluyó la Lysander. Cada brisa es un mensaje, un recordatorio de que estamos conectados por hilos invisibles, que nuestras historias se entrelazan en una red que trasciende el tiempo y el espacio. El anciano dejó que sus palabras se desvanecieran en el aire, como el eco de un suspiro llevado por el viento. Los aldeanos quedaron sumidos en un momento de reflexión, sintiendo la presencia de las historias no contadas que se escondían en cada ráfaga de aire. En la quinta noche, el pueblo de Astral se congregó nuevamente alrededor de la fogata, listos para sumergirse en otra historia tejida por las palabras de Lysander. El fuego crepitaba con un brillo cálido mientras el anciano se preparaba para tejer su relato. Hoy, mis queridos amigos, les llevaré a presenciar el mágico baile de las luciérnagas, una danza que nos enseña sobre la belleza efímera y la luz que brilla en la oscuridad, comenzó Lysander, su voz como un susurro que se deslizaba a través del aire. Los aldeanos se acomodaron, sus ojos centelleando con la promesa de otra historia única y cautivadora. Había una vez, en un bosque encantado donde los árboles antiguos se alzaban como guardianes y los arroyos cantaban canciones secretas, vivía una joven llamada Alina, continuó Lysander. Alina pasaba sus noches observando el baile mágico de las luciérnagas, cuyas luces centelleantes iluminaban la oscuridad de la noche. Los aldeanos cerraron los ojos por un momento, como si pudieran sentir la brisa fresca del bosque y ver las luces parpadeantes de las luciérnagas a su alrededor. Alina notó que cada luciérnaga era como una pequeña estrella fugaz que había descendido a la tierra, continuó el anciano. Cada una tenía su propio ritmo y patrón de luz, y juntas crearon una sinfonía luminosa que llenó el bosque de magia. El fuego chisporroteó, como si estuviera sincronizado con la danza de las luciérnagas en la historia de Lysander, y los aldeanos se dejaron envolver por la narrativa. Un día, Alina se dio cuenta de que las luces de las luciérnagas eran efímeras, que parpadeaban y luego se apagaban en el abrazo de la noche, continuó Lysander. Pero en su efímera belleza, encontré un mensaje profundo. Cada luz, cada momento, es precioso en su propia manera, incluso si su brillo es breve. El anciano parecía transmitir la lección de las luciérnagas con cada palabra, como si la enseñanza misma estuviera impregnada en su voz. Alina aprendió que nuestras vidas también son como las luces de las luciérnagas, breves y brillantes en medio de la vastedad del tiempo, concluyó Lysander. Así como las luciérnagas se unen en una danza única, cada uno de nosotros agrega su propia luz a la sinfonía de la vida, creando un resplandor que perdura en la oscuridad. El fuego parecía parpadear en reconocimiento mientras Lysander dejaba que sus palabras se desvanecieran en el aire, como el brillo fugaz de una luciérnaga que se alejaba en la distancia. Los aldeanos permanecieron en silencio por un momento, sintiendo el mensaje de la historia resonar en sus corazones. Finalmente, la noche avanzó, las estrellas continuaron su eterna vigilia en el cielo y los aldeanos se retiraron lentamente, llevando consigo el baile luminoso de las luciérnagas y la sabiduría sobre la belleza de los momentos efímeros. En la sexta noche, los habitantes del pueblo de Astral se enamoraron alrededor de la fogata una vez más, ansiosos por sumergirse en otra de las cautivadoras historias de Lysander. La luz del fuego parpadeaba y crepitaba, creando un ambiente acogedor mientras el anciano comenzaba a tejer su relato. Hoy, les invito a adentrarse en el corazón del bosque, donde los árboles hablan en susurros y las hojas revelan secretos antiguos, comenzó Lysander, su voz resonando en el aire como el viento entre las ramas. Los aldeanos se acomodaron,
sintiendo la expectación palpable en el aire mientras esperaban la próxima historia que les envolvería. Había una vez, en un bosque ancestral donde el tiempo parecía detenerse, vivía un joven llamado Rowan, continuó la Lysander. Rowan sintió una conexión profunda con el bosque, una conexión que iba más allá de las palabras y que se expresaba en los susurros del viento entre las hojas. Los aldeanos cerraron los ojos por un momento, imaginando el bosque antiguo y la figura solitaria de Rowan entre los árboles. Rowan pasaba horas junto a los árboles, escuchando sus historias que se tejían en los crujidos de las ramas y en el suave susurro de las hojas al roce del viento, continuó el anciano. A medida que escuchaba, descubría que el bosque tenía sus propios secretos, sus propias leyendas que habían sido contadas a lo largo de las eras. El crepitar del fuego parecía en sincronía con los susurros imaginarios del bosque en la historia de Lysander, y los aldeanos se sumergieron en la narrativa. Un día, Rowan descubrió un claro escondido en el bosque, donde una cascada de agua fluía como lágrimas de la tierra, continuó Lysander. Junto a la cascada, encontré una roca tallada con símbolos antiguos que parecían contar una historia olvidada. El anciano parecía llevar a los aldeanos directamente al claro del bosque, donde la cascada susurraba sus secretos y la roca tallada hablaba de tiempos pasados. A medida que Rowan exploraba más, descubrió que cada árbol, cada roca y cada arroyo tenían una historia que contar, una historia que había sido tejida en el tejido mismo del bosque, concluyó Lysander. El bosque era un testigo silencioso de la historia de la naturaleza y de aquellos que habían caminado por sus senderos. El anciano dejó que sus palabras se desvanecieran en el aire, como si el propio bosque estuviera absorbiendo el mensaje y compartiéndolo con todos los presentes. En la séptima noche, los habitantes del pueblo de Astral se reunieron nuevamente alrededor de la fogata, sintiendo la anticipación crecer mientras esperaban la próxima historia de Lysander. La luz del fuego proyectaba sombras danzantes sobre los rostros expectantes mientras el anciano se preparaba para tejer su relato. Hoy, queridos amigos, les invito a explorar el eco del silencio, un mundo de significados ocultos y sabiduría profunda que aguarda en los rincones más tranquilos de nuestras vidas, comenzó Lysander, su voz un susurro que resonaba en el aire como un suspiro del viento. Los aldeanos se acomodaron, sus mentes llenas de curiosidad por las palabras que vendrían a continuación. Había una vez, en un monasterio escondido en lo alto llamado de una montaña, vivía un monje Cal, continuó Lysander. Cal comprendía que el silencio era más que la ausencia de palabras, era un lenguaje en sí mismo, una forma de comunicación con capas de significado. Los aldeanos cerraron los ojos por un momento, como si pudieran sentir la tranquilidad del monasterio y la presencia silenciosa de Cal. Cal pasó sus días en meditación, escuchando los susurros del silencio y las voces de su propio ser interior, continuó el anciano. A medida que profundizó en el silencio, comenzó a captar los ecos de las emociones no expresadas, los matices de la verdad que yacían bajo las palabras y las conexiones que solo pudieron ser reconocidos en el espacio sin palabras. El crepitar del fuego parecía en armonía con el mensaje del silencio en la historia de Lysander, y los aldeanos se abandonaron a envolver por la narrativa. Un día, un visitante llegó al monasterio buscando sabiduría y orientación, continuó Lysander. Cal compartió con el visitante la importancia de escuchar el eco del silencio, de prestar atención a lo que no se dice en palabras, y de permitir que el silencio revele la verdad que yace en lo profundo de nosotros. El anciano parecía transmitir la lección del silencio con cada palabra, como si el propio silencio estuviera presente en su voz. Cal enseñó que el silencio no era vacío, sino una morada para las respuestas que buscamos y las conexiones que deseamos, concluyó Lysander. En el eco del silencio,
encontramos el espacio para la contemplación, la calma y la comprensión que no puede ser alcanzada a través de las palabras. El fuego parecía parpadear en aprobación mientras Latsander dejaba que sus palabras se desvanecieran en el aire, como si el silencio mismo se hubiera apoderado del espacio entre ellos. En la octava noche, el pueblo de Astral se reunió una vez más alrededor de la fogata, ansiosos por escuchar la siguiente historia de Latsander. La luz del fuego parpadeaba y lanzaba sombras danzantes sobre los rostros expectantes mientras el anciano se preparaba para tejer su relato. Hoy, les llevaré a explorar el misterio del reflejo en el espejo, un portal hacia el autodescubrimiento y la conexión con nuestro propio ser, comenzó Latsander, su voz como un susurro que resonaba en el aire. Los aldeanos se acomodaron, sintiendo la intriga palpable en el aire mientras esperaban la próxima historia que se desenvolvería. Había una vez, en un reino de espejos encantados y pasillos interminables, vivía una joven llamada Mirabel, continuó Latsander. Mirabel tenía una curiosidad insaciable por los espejos y la forma en que capturó la realidad de maneras mágicas. Los aldeanos cerraron los ojos por un momento, imaginando los pasillos llenos de espejos y la figura de Mirabel entre ellos. Mirabel pasó horas frente a los espejos, observando cómo su reflejo cambiaba con cada movimiento y cada emoción, continuó el anciano. Pero un día, mientras se miraba en un espejo particularmente antiguo, vio un destello fugaz de una figura desconocida, una imagen que no era su reflejo sino algo más. El crepitar del fuego parecía en sincronía con los misterios de los espejos en la historia de Latsander, y los aldeanos se sumergieron en la narrativa. Curioso por descubrir el significado detrás de la imagen, Mirabel se aventuró a través de los pasillos de espejos y llegó a un salón lleno de reflejos que no eran suyos, continuó Latsander. Allí, encontré versiones alternas de sí mismo, cada una representando un aspecto diferente de su personalidad y sus deseos más profundos. El anciano parecía transmitir la maravilla de los espejos mágicos con cada palabra, como si estuviera invitando a los aldeanos a adentrarse en ese mundo misterioso. Mirabel comprendió que el espejo no solo reflejaba su apariencia física, sino también las partes de sí misma que a menudo ignoraba o suprimía, concluyó Latsander. En cada reflejo, encontré una oportunidad para el autodescubrimiento y la aceptación, para abrazar todas las facetas de su ser y comprender que todas eran valiosas. El anciano dejó que sus palabras se desvanecieran en el aire, como si el mismo espejo estuviera reflejando la verdad en cada uno de los aldeanos. En la novena noche, los aldeanos de Astral se congregaron nuevamente alrededor de la fogata, impacientes por escuchar la siguiente historia de Latsander. La luz del fuego iluminaba sus rostros ansiosos mientras el anciano se preparaba para tejer su relato. Hoy, queridos amigos, emprenderemos un viaje junto al río, explorando cómo sus aguas llevan consigo lecciones de fluidez, adaptabilidad y transformación, comenzó Latsander, su voz fluyendo como el mismo río. Los aldeanos se acomodaron, sus mentes llenas de anticipación por las palabras que se desplegarían ante ellos. Había una vez, en un valle rodeado de montañas majestuosas, un río serpenteante llamado Seraph, continuó Latsander. Seraph fluía con un ritmo constante, enfrentaba obstáculos con gracia y siempre buscando el camino más fluido. Los aldeanos imaginaban el río Seraph, sus aguas cristalinas que brillaban bajo el sol y su curso sinuoso entre las montañas. A lo largo de su viaje, Seraph se encontró con rocas, rápidos y curvas pronunciadas, continuó el anciano. En lugar de resistir, el río se adaptaba a cada cambio, erosionando las rocas con paciencia y encontrando su camino a través de los desafíos. El crepitar del fuego parecía en armonía con el fluir del río en la historia de Latsander,
y los aldeanos se abandonaron envolver por la narrativa. Un día, mientras Seref se deslizaba suavemente bajo un puente de piedra, encontró un grupo de niños construyendo barcos de papel, continuó la Lysander. Los niños soltaron sus barcos en el río, observando cómo flotaban y se deslizaban siguiendo su corriente. El anciano parecía transmitir la lección del río con cada palabra, como si estuviera guiando a los aldeanos en su propio viaje junto a las aguas. Seref aprendió que, al igual que los barcos de papel, nuestras vidas también son un viaje en el río del tiempo, concluyó la Lysander. Afrontamos desafíos, cambios y momentos de calma, pero en cada etapa, elegir fluir con gracia. Podemos adaptarnos a las circunstancias y encontrar belleza en cada giro del camino. El anciano dejó que sus palabras fluyeran, como si el río mismo estuviera llevando consigo el mensaje de adaptabilidad y transformación. En la 10ª noche, los habitantes del pueblo de Astral se almacenaron alrededor de la fogata una vez más, sintiendo la emoción crecer mientras guardaban la siguiente historia de la Lysander. La luz del fuego proyectaba sombras danzantes sobre los rostros expectantes mientras el anciano comenzaba a tejer su relato. Hoy, mis queridos amigos, les llevaré a escuchar el canto de las estrellas, una melodía que nos conecta con el vasto universo y nos recuerda nuestra propia pequeñez y grandeza, comenzó la Lysander, su voz resonando como una suave melodía. Los aldeanos se acomodaron, sintiendo la anticipación palpable en el aire mientras esperaban la próxima historia que se desvelaría. Había una vez, en una noche clara y despejada, un joven soñador llamado Orión, continuó la Lysander. Orión se pasó las noches observando las estrellas, maravillado por la vastedad del cielo nocturno y las constelaciones que parecían contar historias en el lienzo celeste. Los aldeanos cerraron los ojos por un momento, imaginando a Orión mirando hacia arriba, conectando los puntos de luz en el cielo. Orión escuchó que las estrellas emitían un canto suave, una melodía que solo aquellos con oídos sensibles podían captar, continuó el anciano. Cada constelación tenía su propio tono y ritmo, y juntas creaban una sinfonía que hablaba de tiempos antiguos y de destinos entrelazados. El crepitar del fuego parecía en armonía con la música de las estrellas en la historia de la Lysander, y los aldeanos se dejaron envolver por la narrativa. Oaen se perdió en la música de las estrellas, sintiendo como su corazón se unía al coro cósmico, continuó la Lysander. Aprendí que, aunque somos pequeños en comparación con la inmensidad del universo, también somos parte de esta danza celestial, y nuestras vidas tienen un eco en la canción de las estrellas. El anciano parecía transmitir la conexión con el universo con cada palabra, como si la propia música de las estrellas estuviera resonando en su voz. Orión entendió que las estrellas también llevaban consigo historias de aquellos que habían vivido antes que nosotros, y que sus destellos eran como un legado que trascendía el tiempo, concluyó la Lysander. A través del canto de las estrellas, recordamos que somos parte de una historia más grande y que cada uno de nosotros añade su propia nota a la sinfonía del cosmos. El anciano dejó que sus palabras fluyeran, como si estuviera dejando que la música misma del universo se expandiera en el aire. En la 11ª noche, los habitantes del pueblo de Astral se recuperaron nuevamente alrededor de la fogata, llenos de emoción por escuchar la penúltima historia de la Lysander. La luz del fuego parpadeaba y crepitaba, creando un ambiente acogedor mientras el anciano se preparaba para tejer su relato. Hoy, amigos, los invito a sentir el latido de la tierra, a conectarnos con la energía vital que fluye a través de cada rincón de nuestro mundo y de nosotros mismos, comenzó la Lysander, su voz resonando con una profunda reverencia. Los aldeanos se acomodaron, sintiendo la anticipación palpable en el aire mientras esperaban las palabras que se desplegarían ante ellos. Había una vez,
En un rincón tranquilo de un bosque antiguo, vivía un sanador llamado Aeliana, continuó la Lysander. Aeliana entendía que la tierra era más que un simple suelo bajo nuestros pies. Era un ser vivo con un latido constante y una conexión con todas las criaturas que la habitaban. Los aldeanos cerraron los ojos por un momento, imaginando el bosque y la figura de Aeliana, que parecía estar en sintonía con los latidos de la tierra. Aeliana se sentaba en silencio junto a los árboles y las rocas, poniendo su mano en el suelo para sentir el pulso de la tierra, continuó el anciano. Cerrando los ojos, podía percibir la energía que fluía a través de la tierra, una energía que nutría y sostenía a todas las formas de vida. El crepitar del fuego parecía en armonía con el latido de la tierra en la historia de Lysander, y los aldeanos se abandonaron a envolver por la narrativa. Un día, Aeliana compartió su conocimiento con los aldeanos, enseñándoles a sentir el latido de la tierra a través de la quietud y la conexión consciente, continuó la Lysander. Descubrieron que al conectarse con este latido, pudieron sentir una sensación de paz y unidad con el mundo que los rodeaba. El anciano parecía transmitir la conexión con la tierra con cada palabra, como si estuviera guiando a los aldeanos a tocar el pulso de la tierra con sus propias manos. Aeliana les enseñó que, al sentir el latido de la tierra, recordamos que somos parte de una red interconectada de vida, que nuestras acciones surgen a todo lo que nos rodea, concluyó la Lysander. En este latido, encontramos la sabiduría de la naturaleza, la guía para vivir en armonía y la certeza de que somos custodios de la tierra para las generaciones venideras. El anciano dejó que sus palabras fluyeran, como si estuviera compartiendo la misma energía de la tierra con los presentes. En la 12ª y última noche, los habitantes del pueblo de Astral se liberaron alrededor de la fogata con un sentimiento de gratitud y anticipación en sus corazones. La luz del fuego parpadeaba suavemente, iluminando los rostros expectantes mientras Lysander se preparaba para compartir la última historia de su serie. Hoy, queridos amigos, llegamos al final de nuestro viaje a través de las historias, comenzó la Lysander, su voz cargada de emoción y profundidad. Y en esta noche, les presentaré el regalo de la noche, una historia que nos recordará la belleza y el poder de la quietud y el descanso. Los aldeanos se acomodaron, sabiendo que esta historia marcaría el cierre de su viaje a través de las palabras del anciano. Había una vez, en un pequeño rincón del mundo, un lugar especial llamado Santuario de la Noche, continuó la Lysander. En este lugar, la noche era sagrada, un tiempo para la reflexión, la serenidad y la conexión con uno mismo y con el universo. Los aldeanos cerraron los ojos por un momento, imaginando el santuario y sintiendo la quietud y la paz que emanaban de él. Los habitantes del Santuario de la Noche sabían que en la oscuridad encontramos un espacio para renovarnos, para descansar nuestros cuerpos y nuestras mentes, continuó el anciano. En cada noche, se reunían alrededor de una fogata, compartiendo historias, canciones y risas, pero también permitiéndose simplemente estar en el abrazo de la noche. El crepitar del fuego parecía en sincronía con la tranquilidad del Santuario de la Noche en la historia de Lysander, y los aldeanos se abandonaron a envolver por la narrativa. Los habitantes del santuario sabían que el regalo de la noche era la oportunidad de volver a conectarnos a nosotros mismos, de encontrar la paz en medio del ajetreo del día a día, continuó la Lysander. A través del regalo de la noche, aprendieron que el descanso es un acto sagrado, una forma de cuidar de sí mismos y de honrar el ritmo natural de la vida. El anciano parecía transmitir el significado profundo de la noche con cada palabra, como si estuviera compartiendo un regalo invaluable con los aldeanos. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro viaje juntos, concluyó la Lysander. En cada historia,
Hemos explorado diferentes aspectos de la vida y hemos encontrado lecciones que nos llevan a la paz y la tranquilidad. Ahora, en esta noche, les entrego el regalo de la noche, la sabiduría de que el descanso y la conexión con uno mismo son verdaderos tesoros que llevamos en nuestro interior. El anciano dejó que sus palabras se desvanecieran en el aire, como si estuviera compartiendo su propio regalo de serenidad y gratitud con todos los presentes. Los aldeanos quedaron sumidos en un momento de profunda reflexión y agradecimiento. Finalmente, la noche avanzó, las estrellas continuaron su centelleo en el cielo y los aldeanos se retiraron lentamente, llevando consigo el regalo de la noche y la sabiduría de que en la quietud y el descanso, también encuentran la paz y la plenitud que anhelan en sus corazones.